Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Me contacto con ustedes porque se empieza a aproximar la fecha de entrega de la primera actividad práctica obligatoria sobre encuesta. Si ustedes leen la consigna, verán que tienen que enviar una actividad práctica obligatoria que termina con la construcción de un cuestionario que trata de investigar la situación profesional planteada. Si ustedes han estudiado alguna parte del TID, habrán visto que hay distintos tipos de preguntas según el formato. Según el formato, las preguntas se clasifican en abiertas y cerradas. Y a su vez, las preguntas cerradas se clasifican en dicotómicas y categorizadas. Según la consigna, ustedes deberán hacer una encuesta con preguntas categorizadas. Ahora bien, también en el TID habrán visto que hay lineamientos a seguir para la redacción de las preguntas. Lo que yo les pido por favor es que antes de empezar a redactar las preguntas, estudien muy bien estos lineamientos para evitar que el práctico vaya y vuelva muchas veces para la corrección. Porque a veces uno puede pensar que redactar preguntas es fácil y redactan las preguntas sin haber estudiado los lineamientos y después se encuentran con que han cometido muchos errores. Eso es lo que quisiera evitar, aconsejándoles que antes de empezar la redacción lean y estudien bien los lineamientos para la redacción de las preguntas. Quiero retomar algunos de esos lineamientos que están en el TID. Uno de estos lineamientos dice que las preguntas tienen que ser breves, claras y sencillas. Es decir, no tienen que redactar preguntas muy rebuscadas, de tal forma que el encuestado, una vez que lea por sí mismo o que el encuestador le lea la pregunta, no tenga que pedir que se la vuelvan a leer. Es decir, tiene que ser clara, breve, sencilla, de tal forma que al leerla una sola vez ya es suficiente. Lo mismo con las opciones, ¿sí? Otro lineamiento hace referencia a la cantidad de opciones que tiene que tener una encuesta. Yo les pido que sean categorizadas, por lo tanto tienen que tener 3 opciones cada pregunta, por lo menos. En general, las encuestas tienen entre 3 y 5 opciones cada una de las preguntas. Puede pasar que ustedes necesiten que alguna pregunta tenga más de 5 opciones. No hay problema. Con que tenga 3 como mínimo es suficiente, ¿sí? Y puede pasar, como les digo, que necesiten más de 5 opciones en alguna pregunta. No hay problema. Otro lineamiento hace referencia a que la pregunta no debe dirigir la respuesta. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir que la pregunta no deba dirigir la respuesta? Quiere decir que en la misma redacción de la pregunta estamos tomando partido por una de las opciones. Por ejemplo, no podemos preguntar así: ¿está usted de acuerdo con que el producto X es beneficioso para la salud? De acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo, etc. Ya en la misma redacción estamos poniendo está de acuerdo y de esa manera estamos dirigiendo la respuesta al está de acuerdo, ¿sí? Es decir, que en la redacción de la pregunta no debemos tomar partido por ninguna de las opciones. Las preguntas deben redactarse de modo neutro, ¿sí? Otra de los lineamientos es que no debemos forzar la memoria del encuestado, de tal modo que sin querer nos va a mentir, porque tal vez no se acuerda lo que estamos preguntando. Entonces estamos introduciendo un error sin querer, es decir, involuntariamente. Y si nosotros le preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que probó tal producto?, estamos forzando su memoria y tal vez sin querer el encuestado nos mienta. Otro de los lineamientos es que no debemos preguntar por terceros. ¿Qué quiere decir esto? No preguntar por terceros. No podemos preguntarle ¿qué opina su pareja sobre tal cosa? Si nosotros estamos interesados en saber qué opina la pareja del encuestado, directamente le hacemos la encuesta a la pareja del encuestado.
O no podemos preguntarle qué opinan sus padres sobre tal cosa. Si nos interesa la opinión de los padres, vamos y encuestamos a los padres, ¿sí? Las preguntas deben estar dirigidas al encuestado y a nadie más. Otro lineamiento es que en cada pregunta debemos preguntar un solo tema por pregunta. Es decir, no podemos preguntar qué nivel de satisfacción tiene usted con la programación y el precio de tal televisión por cable, por ejemplo. Si el encuestado nos responde mi nivel de satisfacción es alto, muy alto, bajo, no vamos a saber si hace referencia a la programación o al precio. Es decir, que en cada pregunta se trabaja un solo tema. Estos serían los principales lineamientos para la redacción de las preguntas que deben tener en cuenta, además de los que figuran en el TID. Yo quisiera que ustedes estudien, como les digo, estos lineamientos antes de empezar a redactar las preguntas, para que ya el primer borrador esté teniendo en cuenta esos lineamientos, ¿sí? Estoy a disposición de todos para cualquier consulta y bueno, nos vemos en cualquier encuentro, en cualquier videoconferencia que no son obligatorias, como ya les expliqué, son para consultas puntuales y pueden cualquiera de ustedes en ese horario preguntarme lo que necesiten, ya sea para el práctico o algún aspecto teórico que necesiten consultar. Así que bueno, nos estamos viendo en cualquier momento cuando lo necesiten. Saludos a todos.